Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Según nuestras métricas internas, la tasa de retorno tras la pausa del café ha sido excelente. Es un dato especialmente relevante porque demuestra que, bueno, que el interés por la circularidad ha conseguido imponerse frente a la repostería. Así que vamos a aprovechar y vamos a continuar. Nuestra siguiente ponente es Ariadna Barea, manager del Clúster Plástico de Andalucía. Y el clúster agrupa empresas, entidades y centros tecnológicos que trabajan para fortalecer uno de los sectores industriales más importantes de Andalucía. Porque la circularidad es una excelente idea, pero las empresas tienen un reto aún más complejo, que es conseguir que sea excelente, esa excelente idea, pues funcione dentro de una cuenta de resultados. Ariana va a compartir con nosotros la situación actual del sector, los desafíos existentes y las palancas que pueden impulsar la competitividad de las empresas andaluzas. Ariana, tuya es la palabra. Y aquí tienes. Vale, muchas gracias. A ver, entre la gafa, los pendientes, el micrófono, esto ya va a ser mucha cosa, pero bueno. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, buenas tardes ya. Y gracias especialmente a Ecocer Ibérica por la invitación y por dar al Clúster del Plástico de Andalucía este espacio en esta jornada. Es un verdadero placer para nosotros, para el Clúster del Plástico, participar en esta jornada tan oportuna y necesaria y centrada en la reciclabilidad, en la circularidad, en la certificación y el cumplimiento normativo. Además, una jornada que engloba, ¿no?, los agentes que son importantes y que tienen que decir mucho en la circularidad, como son las empresas, las certificadoras, las asociaciones, los clústeres y las universidades, los centros tecnológicos. Bueno, como ya ha dicho Abraham, soy Ariadna, la gerente del Clúster del Plástico de Andalucía, aunque no me gustaría empezar a presentar nuestra entidad, sino la detallaré un poquito más adelante. Deciros que mi objetivo hoy es bajar esa visión que hemos comentado anteriormente del plástico a nivel europeo y a nivel nacional al terreno andaluz. Porque cuando hablamos de circularidad, la verdadera pregunta no es solo qué hay que hacer, sino quién lo tiene que hacer, con qué estructura, con qué capacidades, con qué costes y con qué apoyo y en qué territorio, ¿no? Y aquí es donde Andalucía pensamos que tiene mucho que decir. Perfecto. Bueno, cuando hablamos del plástico en Andalucía, hablamos de una industria que es potente, que es transversal y que es verdaderamente estratégica. Bueno, me ha gustado que Marc hiciera referencia al estudio de Equiplan, ¿no? Nosotros también hemos hecho una pequeña aportación ahí. Y son los... Hola, ahora bien. Bueno, que decía que me gustaba recoger algunos de los datos reflejados en ese estudio, que es bastante actual porque fue presentado la semana pasada en Equiplab. Y bueno, deciros, como datos de referencia para situar al sector en Andalucía, somos la cuarta comunidad autónoma de España por número de empresas del sector, con 311 empresas. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente el 8,50 y tantos, aproximadamente el 9% del total nacional, y solo estamos por detrás, como ya ha mostrado Marc, de Cataluña, de Comunidad Valenciana y de Madrid. Además, es un sector que en Andalucía representa el 1% de nuestro PIB andaluz. Y también hace hincapié y resalta en esta parte de que estas cifras corresponden únicamente a una aproximación cuantitativa basada en los CENAES, ¿no? Como comentábamos antes con Marc también antes de empezar esta jornada. Una parte relevante de la actividad real no queda plenamente representada en estos datos, ya que el plástico está presente en multitud de otros sectores, de cadenas de valor, y muchas empresas que fabrican componentes u otras soluciones plásticas pues no tienen a lo mejor un CENAE que sea puramente de transformación de plástico, de reciclado de plástico, y a lo mejor pues no se escapa un poco de los datos que pueda aportar.
Bueno, por centrarnos un poco en el segmento de los transformadores, Andalucía vuelve a ocupar la cuarta posición, con en torno a unas 280 empresas y una cifra de negocio de 1.650 millones de euros. Si ampliamos el foco y adaptamos una visión más industrial y menos estrictamente estadística, la relevancia que tiene nuestro sector a nivel de Andalucía es más que evidente. De hecho, la propia Junta de Andalucía le dedica una planificación específica con el Plan Crece Industria Sostenible del Plástico, donde se pone de manifiesto la capacidad del sector, la dimensión sectorial y que alcanzamos aproximadamente unos 5.800 empleos. Es decir, con estos datos quería comentarlos porque no estamos solo ante una actividad marginal ni acotada, sino que estamos ante una industria con un claro peso económico, territorial y estratégico para nuestra comunidad. Por tanto, el plástico no es solamente un sector. El plástico es una estructura productiva. Está en el packaging, por supuesto. Está en la automoción, en la agricultura, está en la salud, en la construcción, en el mobiliario, en piezas técnicas, ¿no? En soluciones para eficiencia energética, en el aligeramiento de los vehículos, en el riego eficiente, en la conservación alimentaria y en aplicaciones vinculadas a la energía renovable. Pero quiero destacar especialmente que los sectores que tienen un papel más importante en Andalucía son el de la agricultura, el del packaging para alimentación y el de la automoción. Bueno, y todo esto lo decía porque hablar del sector del plástico tiene una consecuencia muy clara. Y es que es hablar de la competitividad de muchos otros sectores andaluces. Porque si queremos una agricultura más eficiente, ahí está el plástico. Una automoción más ligera, el plástico. Una construcción más eficiente energéticamente, el plástico. Un envase alimentario más circular, el plástico. Así que necesitamos nuestra industria del plástico fuerte, innovadora y adaptada, y esa es nuestra realidad. Además, os indicaba aquí también en esta diapositiva que el sector del plástico andaluz tiene una implantación territorial muy interesante. Si miramos en cuanto a la concentración de empleo, las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén son las que tienen mayor presencia. Y destaco Jaén, que es la provincia con un mayor volumen de empleo en el sector del plástico, con un 25%. Y Sevilla lidera la parte de establecimiento del sector del plástico, con el 22,8% del total regional. Entonces, podemos decir que no estamos centrados solamente en un polo industrial en Andalucía, sino que esta industria se establece o se reparte de forma uniforme por el territorio andaluz. Y bueno, aunque ahora lo detallaré mejor, nosotros estamos ubicados en el clúster del plástico de Andalucía en Jaén, en la provincia de Jaén, estamos en Martos, y me gustaría dar algunos datos también de la importancia que tiene el sector del plástico en la provincia de Jaén relativo a las exportaciones. Nada más que en el año 2025 la provincia de Jaén exportó 93 millones de euros en plástico y sus manufacturas, lo que representa el 6,2% de las exportaciones totales de la provincia. Y en el primer trimestre de 2026, que son los datos más recientes con los que contamos, esa cifra ya alcanzaba los 26,4 millones de euros, lo que supone un 3,6% interanual. Es decir, que además de ser una base importante, industrial importante, el plástico también forma parte del músculo exportador de Andalucía. Ahora bien, junto a esta fortaleza hay otro rasgo fundamental que define al sector y es su configuración mayoritaria con tejido PYME. A escala nacional, y también me gustó este dato que abordaba el estudio de Kiplan, el 43% de las empresas cuentan con menos de 10 trabajadores. Y en datos andaluces, que también refuerzan la imagen que tenemos de las empresas andaluzas, de que predominan principalmente las pymes y micropymes, tenemos en torno a 13 empleados por empresa. Esto nos condiciona muchísimo la forma en la que las empresas afrontan la circularidad, porque una gran empresa puede disponer de departamentos propios internos de I+D+I, de calidad, de sostenibilidad, etcétera. Pero la pyme industrial, la realidad que tenemos en nuestras empresas andaluzas, muchas veces tiene que resolver simultáneamente el día a día productivo,
la presión sobre sus márgenes, el acceso a la materia prima, la financiación de inversiones, la adaptación normativa y encima darle respuesta a los clientes que cada vez le exigen más circularidad, sostenibilidad y trazabilidad. Y ahí es donde creemos que cobra sentido la existencia de un clúster sectorial. El clúster del plástico de Andalucía nace precisamente para dar respuesta a esta necesidad de articulación del ecosistema, para conectar a las empresas, para conectar el conocimiento, la tecnología, la administración, la certificación y las oportunidades de colaboración. Somos un clúster de reciente creación porque nos constituimos en 2024, pero ya contamos con más de 50 empresas de toda la cadena de valor del plástico en Andalucía. Me gustaría señalar también que fuimos concebidos y contamos con el apoyo desde nuestro inicio del Centro Tecnológico del Plástico Andaltec, quien recogió el testigo que le trasladaban los empresarios del sector en Andalucía. Le decía que necesitaban una entidad que les representase aquí en Andalucía y un poco trasladase los problemas generales a los problemas andaluces. También me gustaría destacar el papel de Andaltec en este ecosistema regional. Es un centro tecnológico que cuenta con en torno a 130 profesionales y más de 10.000 metros cuadrados de instalaciones y que ofrece capacidades avanzadas tanto en desarrollo de nuevos materiales, en diseño e ingeniería de productos, en simulación, en validación y ensayo, así como optimización e industrialización de procesos. Es decir, con esto que os quería trasladar, que Andalucía no solo tiene industria, también tiene esa infraestructura tecnológica para acompañarla. Y desde mi punto de vista, ¿no? Ahora sí. Ya me aprendió el truco, no te preocupes. Gracias. Pues bueno, desde mi punto de vista, ese binomio, ¿no? Clúster centro tecnológico es una de las grandes ventajas competitivas con las que cuenta el sector del plástico en Andalucía. Y porque la capacidad, la circularidad se construye con capacidad técnica, con pruebas, con validación, con transferencia de conocimiento, con cooperación y con las herramientas para que una pyme pueda recorrer el camino que de otro modo se le sería mucho más difícil. Si tuviera que resumir el momento actual del sector en una idea, sería esta, la circularidad. La circularidad ya no es opcional, es un imperativo industrial. Recogí aquí también unos cuantos datos del estudio sectorial de Equiplas porque me hacía trasladar la realidad de Europa y de España también a nivel de Andalucía. Es interesante resaltar, como nos decía Marc, que la cuota europea sobre producción mundial cayó hasta situarse alrededor del 12%, la cuota europea a nivel mundial. Es decir, el mundo sigue creciendo, pero Europa está mostrando signos evidentes de estancamiento productivo. Y este contraste es muy importante, porque significa que Europa y por extensión España y Andalucía no compiten ya tanto por volumen, sino por valor, por calidad tecnológica, por exigencia regulatoria y por capacidad de adaptación. Y es precisamente por eso que la circularidad se convierte en ese factor crítico, no solo por cumplir, sino por diferenciarnos. Y dentro de esta cadena de valor, el eslabón que más siente esa presión es claramente el de las empresas transformadoras. La transformación es el gran núcleo de nuestra industria del plástico y es el lugar donde confluyen, pues tanto con más intensidad, las exigencias del mercado, la presión normativa que decimos y la innovación aplicada. Y ahí es donde nos encontramos que cada vez con más fuerza hay que incorporar material reciclado, rediseñar productos para que sean más reciclables, responder a las nuevas exigencias de envases, a las nuevas exigencias de sostenibilidad y hacerlo sin perder esa competitividad en un entorno de costes industriales que ya de por sí son elevados. Y esa descripción encaja perfectamente con lo que vemos en Andalucía, porque Andalucía tiene una base transformadora muy relevante. Esas 283 empresas y los 1.650 millones de euros de facturación. Además, muy vinculada a sectores especialmente sensibles a la circularidad, pues como decía, son el packaging alimentario, la automoción, la construcción y la agroindustria. Por tanto, cuando hablamos del reto de la circularidad, no hablamos únicamente de reciclar más,
Estábamos hablando de repensar el producto, del proceso, del aprovisionamiento, de validación, de certificación y de cambio en el modelo de negocio. Y todo esto ya nos da una pista, ¿no?, de cuáles van a ser los desafíos que se enfrenta la industria andaluza del plástico. Bueno, el primer gran desafío que me gustaría destacar es el tema de la regulación. La regulación está marcando el ritmo. Esto tiene un impacto particularmente fuerte sobre los transformadores, ¿no?, y también sobre los recicladores y fabricantes. Y desde Andalucía, como ya os comentaba antes, esto se vive con una especial intensidad por una razón muy simple, porque el peso de nuestra base industrial está en las pymes. Para una pyme que es transformadora, cada nuevo requisito de diseño, de trazabilidad, de contenido reciclado, de documentación o de validación tiene un coste que podemos decir directo y otro coste indirecto. El coste directo, sí, el de adaptar su producto y sus procesos, pero ¿y el coste indirecto? Ese de tener que dedicar tiempo, conocimiento y una estructura necesaria para entender bien qué se exige, cómo lo demuestra y cómo evito el riesgo de hacer inversiones que luego pueden ser que no resulten válidas, ¿no? Bueno, pues como os decía, pues la regulación, el reglamento nuevo de envases europeo, el impuesto al plástico, la RAP, los requisitos nuevos de reciclabilidad, etcétera. El segundo desafío el que nos enfrentamos como industria, a la presión regulatoria y la volatilidad geopolítica de materias primas. La inestabilidad con la que tenemos ahora de Oriente Medio, que ha elevado los precios de las materias primas. Y al tiempo se intensifica el comercio exterior y se tensionan los costes tanto de financiación como de producción. Pero además hay una segunda cara del problema, la materia prima reciclada, cada vez más necesaria e importante introducir en nuestros productos, que no siempre está disponible ni en volumen, ni en calidad, ni en precios compatibles con las necesidades del mercado. Lo que hace que nos enlacemos con el tercer desafío. Hay más capacidad de reciclado, sí, pero resulta que sigue existiendo una brecha entre esa capacidad instalada, la demanda real y la rentabilidad. Y cuarto, el talento y la escala. El sector necesita más talento, más formación técnica y más capacidad de adaptación. Estamos frente a la digitalización, la automatización, el ecodiseño, el análisis de vida, la certificación, el control de calidad, la trazabilidad, todo eso que no suena ya extraño, ¿verdad? Y todo eso nos hace que tengamos que exigir perfiles y competencias que no siempre son fáciles de captar o de desarrollar, y más en el ámbito de Andalucía y en el ámbito de las pymes. Bueno, ahora bien, quería mandar un mensaje un poco esperanzador. Todo esto no significa que partamos de cero, ¿no? De hecho, junto a estos desafíos, Andalucía también cuenta con empresas muy relevantes dentro de la cadena de valor que en su capacidad de reciclado. La comunidad autónoma se sitúa entre las regiones más fuertes en reciclado, bueno, en tercera posición nacional si cogemos en cuanto al número de empresas y cuarta posición en cuanto a volumen de negocio. Y esto es importante, porque nos sitúa en un punto de partida distinto. No solo tenemos retos en torno al reciclado, sino que también tenemos la capacidad ya instalada sobre la que podemos construir y trabajar. Por tanto, yo pienso que el desafío no es solamente reciclar más. El verdadero reto es activar esa demanda estable de material reciclado, asegurar su calidad, su trazabilidad y su valorización real en nuestro mercado. Y aquí quiero detenerme para lanzar un mensaje importante. La circularidad, como estamos viendo y como vamos a ver en el desarrollo de esta jornada, no es solo una exigencia, también es una oportunidad industrial. Si desde Andalucía la trabajamos bien, puede convertirse en una auténtica palanca de posicionamiento. Y os paso a continuación a decir cuáles creo que son las palancas de competitividad para nuestro sector andaluz. La primera podría ser la I+D+I aplicada al negocio. Nuevos materiales, nuevas formulaciones, pues el ecodiseño, la reducción de pesos, mejora de separación, validación funcional, durabilidad, etc. En Andalucía, esa capacidad se puede ver reforzada junto al centro tecnológico y la articulación con el clúster. Y esto es crucial y me gustaría destacarlo,
porque muchas de las oportunidades de futuro del sector se van a jugar en ámbitos donde la región ya tiene fortalezas, como decía, en la agroindustria, en el packaging alimentario, en la automoción, en soluciones técnicas para la construcción, energías renovables y valorización de los recursos del territorio. Bueno, ¿cuál podría ser la segunda palanca de competitividad? El ecodiseño. Y aquí creo que enlazamos muy bien también con el espíritu de esta jornada, ¿no? La circularidad no se resuelve al final, se decide desde el principio. Reciclar, o sea, diseñar para reciclar implica pues, reducir complejidad, hacer que los materiales sean más compatibles y pensar en el producto desde su fin de vida. Y esto yo creo que conecta directamente con las metodologías como la de reciclar que permiten pasar de una intuición a una evaluación técnica real. Y esto es muy importante para nuestro tejido industrial, porque permite pasar del creo que esto es reciclable al puedo demostrar técnicamente cómo se comporta, qué clase se obtiene, qué limitaciones tiene y cómo puedo mejorarlo. Y esa capacidad de demostrar es cada vez más valiosa ante todos nuestros clientes, ante las administraciones y las marcas incluso y las cadenas de suministro. Y paso a continuación a la tercera palanca. Es la digitalización y la trazabilidad. Cada vez más nos encontramos que la competitividad del sector no depende solamente de producir, como decía anteriormente, ¿no? A nivel mundial estamos perdiendo esa capacidad de producción, sino de demostrar qué materiales se utilizan, de dónde proceden, cómo se comportan y si cumplen con los requisitos exigidos. Y aquí entran en juego sistemas de monitorización, de gestión de datos y sobre todo de esa capacidad que tengamos de trazabilidad, que está convirtiéndose en un elemento central en la cadena de valor. Y pasamos al cuarto punto. La palanca cuarta son las materias primas alternativas. Podemos hablar de materiales reciclados, de materiales biodegradables, de fibras vegetales y en general del aprovechamiento de nuestros recursos del territorio. Y aquí Andalucía tiene una oportunidad muy clara de conexión con la agroindustria y la disponibilidad de sus productos que pueden incorporarse como nuevas soluciones a los materiales plásticos. Y también me gustaría encajar aquí en este apartado una idea muy interesante. Hacer más sostenibles otros sectores a través del plástico. En ocasiones el debate público ha planteado que el plástico es solamente un residuo, pero una visión industrial más madura debe recordarnos que los plásticos permiten aligerar vehículos, ahorrar combustible, mejorar aislamiento, reducir el desperdicio, optimizar riego, proteger cultivos o prolongar la vida útil de los productos. Es decir, que somos indispensables para multitud de sectores. Y por último, en cuanto... Es que me he ido. A esa quinta palanca de competitividad o donde creo que debemos de poner nuestro foco es la colaboración. Ninguna empresa, y menos todavía con los recursos limitados que tienen las pequeñas empresas, puede recorrer sola todo este camino que viene. Hace falta cooperación entre los transformadores, entre los recicladores, entre los centros tecnológicos, las certificadoras, las universidades y, por supuesto, las administraciones. Y ahí es de donde creo que desde el clúster podemos hacer algo decisivo. Compartiros información, detectar oportunidades, lanzar proyectos, anticiparnos a la normativa, acercaros a ensayos y formación y visibilizar casos de éxito y construir una voz colectiva global. Y bueno, había puesto 5, pero en realidad creo que son 6 palancas de competitividad. Si hay un aspecto que conecta especialmente bien con todo lo que estamos viendo y con el contenido de esta jornada, obviamente, es la trazabilidad y la capacidad de demostrar. Porque hoy ya no basta con hacer las cosas bien, ¿no? Hay que poder demostrarlo encima de forma clara, consciente y verificable. Y es aquí donde creo que la certificación tiene una gran importancia. Así que de la última palanca clave es la certificación. En 2026 ya hablar de sostenibilidad sin hablar de trazabilidad y validación externa como que empieza a quedarse corto. Pasamos entonces de la intención a la demostración. La reciclabilidad empieza en el diseño. La certificación permite pasar de lo afirmo a lo demuestro. Y para las empresas esto se traduce pues, en menos incertidumbre, en más acceso al mercado y una mejor preparación para los cambios normativos. Por eso, y me gustaba destacarlo aquí, en subrayado en la presentación,
La certificación ya no debe verse solo como un requisito o un sello, sino que es una herramienta de gestión, de acceso a los mercados y de reducción de esos riesgos a los cambios normativos, como os decía. Y por eso, bueno, una parte muy relevante de la competitividad futura del sector andaluz va a depender de todo esto que os mencionaba, de desarrollar soluciones que mejoren la sostenibilidad de otros sectores, pues, como la agricultura, la movilidad, la construcción, la alimentación, no a pesar del plástico, sino gracias a un plástico mejor diseñado, más circular y más trazable. Y ya a modo de conclusión, que no sé si me estoy extendiendo en el tiempo o cómo voy, ¿qué mensaje me gustaría que las empresas andaluzas se llevasen hoy de esta intervención? Pues si tuviera que resumirlo, lo haría en 4 o 5 líneas muy claras. La primera, que Andalucía tiene la base industrial suficiente para jugar un papel protagonista en la transición circular del plástico. No partimos de cero, ya lo estamos viendo. Tenemos empresas, tenemos esa capacidad transformadora, tenemos recicladores relevantes y tenemos el soporte tecnológico. Como segunda conclusión, la circularidad ya no puede abordarse solo desde un cumplimiento mínimo. Tiene que ser algo que nos diferencie. Tiene que integrarse en nuestra estrategia, en el producto y en el modelo operativo. Como tercera pata o tercera conclusión, que la regulación no se va a frenar. Ya hemos visto todo lo que viene, ¿no? Al contrario, va a seguir marcando nuestro ritmo. Quien se anticipe, quien esté mejor adaptado y se apoye en herramientas de validación, pues podrá jugar con esa ventaja. La cuarta podría ser que la competitividad futura del sector va a depender de combinar las 4 capacidades que estábamos viendo. La de innovar, la de codiseñar, la de demostrar y de colaborar. Y bueno, una quinta, que siempre me gusta decirla, el futuro del plástico en Andalucía no pasa por estar a la defensiva, pasa por el liderazgo, por demostrar que en Andalucía podemos aportar soluciones industriales avanzadas, sostenibles y exportables, como hemos dicho con los datos. Bueno, y ya para terminar, una última reflexión que me gustaría lanzar. Bueno, la pregunta ya no es si el sector del plástico tiene que cambiar, porque ya hemos visto que ha sucedido. La pregunta es cómo hacemos para que ese cambio no debilite nuestra industria, sino para que nos haga mejor. Mejores en productos, mejores en procesos, en innovación, mejores en trazabilidad, mejor en colaboración y mejores, en definitiva, en competitividad. Pues desde el clúster del plástico de Andalucía creemos que la transición a esta nueva industria solo será sólida si se apoya en 3 patas. En la industria, en el conocimiento y en la cooperación. Nuestra industria para producir, el conocimiento para transformar y la cooperación para llegar más lejos y más rápido. Y Andalucía, como hemos visto, tiene esas condiciones para hacerlo. Tiene el tejido empresarial, tiene especialización, tiene mercado, tiene centros tecnológicos y tiene vocación exportadora. Y tiene, sobre todo, la oportunidad de convertir la circularidad en una seña de identidad industrial. Y este es el reto, pero también, de verdad, es la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Escuchar la realidad desde la perspectiva de quienes trabajan directamente con las empresas aporta siempre una visión especialmente muy valiosa. Y ahora vamos a profundizar en una de las herramientas que ya adelantaba Ariana, que está marcando el futuro del sector, que es la certificación de materiales reciclados. Nos acompaña Rachel Moreau, que es nuestra Scheme Manager de la Sustainable Material Business Unit de Ecocer. Rachel trabaja directamente en el desarrollo y la gestión técnica de Reciclas, uno de los esquemas de certificación más relevantes que actualmente se utilizan para la trazabilidad y la verificación de materiales reciclados en Europa. Rachel, nos va a hablar de requisitos técnicos, de trazabilidad, de certificación, y les aseguro que merece mucho la pena prestar atención porque cada vez más clientes están haciendo exactamente las mismas preguntas que pretende responder Reciclas. Rachel, tuyo es el atril.
Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar con mi presentación. Entonces, hoy voy a hablar de reciclaje, los requisitos técnicos y el alcance. Y vamos a ver la reciclabilidad, pero también la trazabilidad de los plásticos reciclados dentro de la cadena de suministro. ¿Cómo? Ok. Para empezar, voy a poner un poco de contexto reglamentario. Probablemente para ustedes será un recordatorio más que todo. Primero, en Europa hay varias reglamentaciones. Entonces, la PPWR, que es un reglamento sobre envases y residuos de envases. Esta va a entrar en aplicación muy pronto y su objetivo para 2030 es, primero, la reciclabilidad de los envases prohibidos. Todo lo que tendrá una clasificación de reciclabilidad inferior a C estará prohibido. Y la integración de plásticos reciclados, que tendrá que tener entre 10 y 30% de materia reciclada. La segunda es el Empowering Consumer, o el EMCO. Esta tiene el objetivo de combatir el greenwashing y mejorar la información al consumidor. Ahí hay que saber que lo importante va a ser la prohibición de declaraciones ambientales engañosas. Entonces, las empresas van a tener que demostrar con pruebas de las alegaciones que hacen al consumidor. Ahí es importante porque las certificaciones va a ser justamente algo que va a poder utilizar la empresa como prueba en el futuro. Y lo último es el impuesto sobre los plásticos. No voy a entrar en mucho detalle porque va a ser la próxima presentación, pero es importante saber que en España es una realidad y también en otros países va a llegar en breve en Italia y Reino Unido. Sí, quizás voy a hablar del hecho que la certificación es obligatoria para los envases que contengan plástico reciclado que están importados en España, pero para lo que está producido en España es una autodeclaración. Entonces, dentro de todo eso, ¿qué es Reciclaje? Reciclaje es una certificación, mejor dicho, es una iniciativa europea impulsada por Plastics Recyclers Europe. Es una iniciativa que es intersectorial, sin ánimo de lucro, y promueve una economía circular de los plásticos en Europa. Para darles un poco de contexto, Reciclaje es el propietario de los esquemas y nosotros como EcoCert son un organismo de certificación y estamos aquí para auditar las empresas que desean implementar y certificarse bajo estos estándares. Reciclaje tiene varias certificaciones que están separadas en dos pilares complementarios y totalmente independientes. Una empresa puede desear certificarse con reciclabilidad o trazabilidad, que es el otro pilar. En lo que es reciclabilidad, tenemos la certificación Reciclaje Recyclability, que como lo vamos a ver, se enfoca más que todo en la reciclabilidad de los envases plásticos. Y después, en el pilar trazabilidad, hay 3 estándares diferentes. Todos, como lo vamos a ver, se complementan uno al otro. Hay el Reciclaje Sorting Process, que va a ser para el triaje de los desechos. Después el Recycling Process, que se enfoca en la parte del reciclador. Y para terminar, el Recycled Plastics, que ahí es la trazabilidad en la cadena de suministros. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalles en cada pilar y les voy a explicar un poco el enfoque, los criterios, los niveles de certificación y cuáles son los requisitos para poder alcanzarlos.
Primero, para la reciclabilidad, bueno, el enfoque ahí es muy simple, es determinar si un embalaje está diseñado para ser reciclado. Hay dos posibilidades: certificar un producto final, y ahí se obtiene un certificado de reciclabilidad con las notas A, B o C. Y hay una otra opción que es para fabricantes, es una carta de compatibilidad. Después les voy a explicar un poco más en detalle cuáles son los criterios de cada uno y cuál es la diferencia entre los dos. Como lo he dicho, hay diferentes niveles de reciclabilidad. Cada uno determina un cierto porcentaje de plástico reciclable dentro del envase. Entonces, clase A es superior a 95%, clase B 80 a 95% y la clase C de 70 a 80% de contenido de plástico reciclable. Los criterios de cualificación para la reciclabilidad va a depender de varios criterios. No todos los envases plásticos son reciclables. Va a depender de los materiales que componen el envase, si es monomaterial o si hay varios materiales. De hecho, va a influir el resultado. La capacidad para ser separados y clasificar en diferentes flujos. Si hay varias partes, si se separan fácilmente, por ejemplo, eso va a impactar. También va a haber componentes que van a interferir en la clasificación, por ejemplo, las etiquetas, los adhesivos, las tintas. Todo eso obviamente va a influir la posibilidad de reciclar un envase o no. Y para terminar, hay la capacidad del envase para vaciarse correctamente. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil es la pasta dental. Cuando uno la usa siempre queda producto adentro y eso puede interferir en el reciclado del envase e influir entonces en la nota de cualificación para reciclaje. De hecho, existen ciertos factores que van a hacer que el embalaje está totalmente incompatible. Y eso podría descualificar. Entonces, ¿cómo saber si mi embalaje puede ser elegible a la certificación reciclabilidad? Pues hay esos criterios. Debe tener al menos 50% de contenido plástico y el plástico debe ser al menos 50% de la superficie del producto para que justamente cuando está en el triaje se puede separar e identificar. El envase debe ser compatible con los circuitos de recogida de plástico. Después lo vamos a ver. A veces no es compatible debido a la forma y por eso se requiere ensayos adicionales. De hecho, no debe tener ningún aditivo bio o oxodegradable. Las capas de aluminio deben ser inferior a 5 micro. Y no debe tener presencia de negro de humo. No sé si es la buena traducción técnica, pero la idea es si el plástico es negro, de hecho no va a poder entrar en la cadena. En algunos casos, como lo he dicho, se va a necesitar unos ensayos adicionales. Por ejemplo, algunos embalajes, por la forma o la textura, van a necesitar un ensayo de triaje. No voy a entrar en todos los detalles de cuáles deben tenerlo o no, pero de hecho aquí he puesto los criterios, las características que si están presentes, la prueba sí o sí debe realizarse para asegurar que el embalaje es posible de triarlo y entrar en la cadena de reciclaje. Ahora voy a explicar un poco más la diferencia. Como les he dicho, hay dos opciones. Entonces, si alguien vende un producto final, se puede hacer la certificación de reciclabilidad. La certificación tiene dos puntos distintos. Primero, hay la certificación de diseño para el reciclaje. Eso es la nota A, B o C.
y es válido obviamente en todo el mercado europeo. Es una certificación que sea esta o las otras que están reconocidas a nivel europeo y también internacional, pero aquí es la reciclabilidad en el mercado europeo. Y después el segundo punto va a ser la certificación de reciclabilidad. Entonces, para obtener el certificado se debe hacer el análisis de la nota, de la clasificación, pero también ese porcentaje adicional. Ese porcentaje es el contenido de plástico reciclable, que debe ser entonces de 70 a 100%, porque el mínimo para obtener la letra C es 70%, además de la clasificación. Ese porcentaje es específico al país donde se va a vender el producto acabado, porque obviamente no todos los países tienen las mismas cadenas de reciclaje. Entonces, dependiendo de dónde se pone en venta el producto, ese porcentaje puede estar distinto. Para poder comunicar en un envase, es necesario tener esos dos pasos, la nota A, B o C, así que el porcentaje de 70 a 100%. La otra opción es para los fabricantes, porque de hecho la certificación, como le he dicho, es para el producto final. Los fabricantes pueden obtener una carta de compatibilidad. La idea no es un certificado, pero es decir al cliente que va a comprar, mi envase es compatible con la certificación reciclabilidad. En esa carta vamos a encontrar una clasificación con la letra A a C para el mercado europeo. También va a ser basado en los flujos europeos de residuos plásticos y es puramente destinado a los transformadores. Los productos finales, ahí es la certificación. En este caso no hay opción de comunicar sobre la reciclabilidad, porque obviamente no entra el criterio del relleno del embalaje, por ejemplo. Y de hecho, cuando hay la carta de compatibilidad, la etapa siguiente es certificar el producto final con la primera opción. Si están interesados en la página de Reciclas, existe también una herramienta. Es muy básica, pero les puede dar una idea, hacer un estudio muy rápido para saber más o menos qué nota pueden obtener para sus envases. Hay que saber que es muy básico, así que con cuidado, porque si la nota es B o C, puede ser que al final no sea elegible, pero es una herramienta que existe y que se puede usar totalmente gratuitamente. El otro pilar es el pilar de la trazabilidad. Aquí quizás podemos decir que como hay 3 certificaciones, se ve un poco más complejo, pero en realidad es que cada certificación está enfocada en algo muy específico. Como le he dicho, hay el sorting process que se va a enfocar puramente en los centros de clasificación. Después hay el recycling process para los recicladores y el recycled plastic, que es la trazabilidad de los plásticos reciclados en la cadena de suministro. La idea, como lo pueden ver, es que el sorting process, el centro de clasificación, debe estar certificado con el sorting process para después entrar a un reciclador que estará certificado con el recycling process y para terminar en la cadena donde las empresas estarán certificadas con el recycled plastics. Entonces, toda la cadena debe estar certificada y la trazabilidad empieza desde el sorting process hasta la marca final. Entonces, un pequeño enfoque primero en el sorting process. El objetivo de esta certificación es puramente evaluar los sistemas de gestión de calidad en centros de clasificación. La idea es la verificación del origen del residuo, la trazabilidad y todo lo que es sistema de control. Para el recycling process, ahí va a ser demostrar la trazabilidad y la gestión responsable de los plásticos reciclados a nivel de los recicladores. También se va a verificar el origen del residuo, la trazabilidad desde la entrada hasta el producto reciclado final, o mejor dicho, a la materia que vende el reciclador. Y también el control del proceso
con los sistemas de calidad. Y el último es la certificación Recycled Plastic. Esta, como lo he dicho, es garantizar la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, asegurar al comprador final que efectivamente el producto o el envase, porque esas certificaciones no son solamente para los envases, contiene un cierto contenido reciclado. Y ahí vamos a entrar un poco más en detalles porque esta, de hecho, empieza al reciclador, después del reciclador hasta la marca final y es un poco más compleja en su forma de presentarse. Esa certificación tiene dos niveles. Un nivel 1, que va a ser todos los criterios obligatorios para obtener la certificación. Las no conformidades, en este caso, si hay durante la auditoría, deben cerrarse antes de expedir el certificado. Al contrario, hay un nivel 2, que son requisitos opcionales, y ahí, en este caso, si las no conformidades no se pueden cerrar, de todas maneras podemos emitir un certificado nivel 1. ¿Qué se verifica en auditoría? En auditoría vamos a verificar, obviamente, el sistema de calidad, la certificación de los proveedores, lo que compran a sus proveedores, el origen del residuo, cómo gestionan el stock, el proceso de producción. Entonces vamos a hacer una visita del proceso de producción, ver toda la trazabilidad que sea en la parte productiva, pero también con los documentos. El cálculo del porcentaje reciclado, entonces demostrar cómo se ha calculado. Y las reglas de alegaciones, entonces si hacen algunas alegaciones sobre el contenido de reciclado, las verificamos y obviamente verificamos que toda subcontratación está hecha en un sitio que está certificado y que está verificado con los criterios de reciclaje. En cada de esas partes existen los criterios de nivel 1, como le he dicho, o nivel 2. De hecho, los criterios nivel 1 van a ser menos porque los opcionales van a ser como para tener una certificación más, ¿cómo lo puedo decir? Más, con criterios más... sí, gracias. La pregunta que todo el mundo siempre nos hace con esas certificaciones es cómo saber si mi producto es elegible. Bueno, primero, obviamente, tener al menos un producto que tiene plástico reciclado y abastecerse a través de uno o varios proveedores certificados por Reciclas. Hay que saber que durante el primer año el producto que se echa debe estar con al menos 66% de su peso debe estar de un proveedor certificado Reciclas. Y después en el segundo año pasa a 75% y el último año, el tercer año, a 100%. Entonces, si el primer año no tienen todos sus proveedores certificados, de todas maneras pueden ser elegibles, pero tienen que demostrar que al menos 66% del peso total de la materia está certificado. Y lo último, que no es realmente un criterio de elegibilidad, porque sin eso pueden certificarse, pero les voy a explicar un poco. Necesito tener al menos 3 lotes de producción para pasar la auditoría, y el último lote debe estar fabricado hace al menos 3 meses antes de la fecha de auditoría. Nosotros podemos auditarlos si no cumplen con ese requisito, pero tenemos que hacer una auditoría adicional 3 meses de la obtención del certificado. Entonces, para evitar eso, lo hemos puesto como criterio de elegibilidad, porque de hecho eso toma más tiempo para ustedes, 2 auditorías, más costos, etc. Y también no es solamente el producto, porque al final no solamente auditamos el producto, sino el proceso también. Entonces, tienen que tener un sistema de gestión de la calidad. No es obligatorio estar certificados con el ISO 9001, ISO 14001 o el EMAS. Es una obligación para el nivel 2, pero no para el nivel 1.
Después, puedo proporcionar los certificados reciclados de mis proveedores. No solamente esto, pero también verificamos las facturas, los albaranes, las pruebas de peso de los materiales entrantes que han comprado. También vamos a verificar que ustedes controlan y calibran los instrumentos que utilizan para pesar los materiales, entonces más que todo las balanzas. Y también sobre el producto final que ustedes hacen, vamos a verificar fichas técnicas, vamos a verificar también que tienen toda la información sobre el peso, cómo está hecho el producto, el porcentaje de contenido reciclado y también las facturas y albaranes de venta. Y para terminar, hay que también demostrar y garantizar la trazabilidad de los lotes de producto de la materia prima hasta el producto terminado. Entonces, nosotros realmente lo que miramos es si hay un problema en X producto que han hecho, si son capaces de regresar hasta la materia prima y demostrar que efectivamente pueden después identificar cuál es el lote de materia prima, por ejemplo, que está contaminado o que no está conforme, por ejemplo, en caso de algún problema. Bueno, entonces ahora simplemente para concluir, y antes de concluir, mejor dicho, porque obviamente he hablado de los criterios generales, pero hay que saber que en el pilar de trazabilidad también existen unos módulos que se aplican a ciertos sectores. Por ejemplo, el módulo A, que es para todo lo que está en contacto con los alimentos, donde hay criterios adicionales para esos productos específicos. Y también un módulo I, que está todo lo que concierne el PVC, porque obviamente hay ciertos criterios en el caso de tener metales pesados dentro de esto. Entonces, para concluir hoy, más que todo, hay que recordar que hay un contexto reglamentario que está en constante evolución. Reciclaje es una herramienta para anticipar lo que se viene. Como lo ha dicho antes, es una forma de no solamente de dar pruebas, de demostrar lo que estoy haciendo, ya no son solamente dichos. Y una circularidad creíble es justamente tener ese pilar de reciclabilidad y trazabilidad, porque obviamente los dos son complementarios. Y hay que saber también, para terminar, que hay otras certificaciones que existen para los plásticos reciclados. La certificación, por ejemplo, OBP, que es Ocean Bound Plastics, que va a englobar todo lo que son los plásticos a riesgo de contaminar los océanos antes de que lleguen en el océano. Y también certificaciones como el GRC, que es el Global Recycle Standard, pero creo que Abraham después lo estará presentando en más detalles. Y esas certificaciones pueden complementar justamente Reciclas y reforzar también la credibilidad global de sus alegaciones. Y eso es todo para mí hoy. Gracias. Gracias, Rachel. Una de las conclusiones más interesantes es que, bueno, el mercado exige cada vez más transparencia y, como estamos viendo a lo largo de esta mañana, hace unos años bastaba decir que el producto era sostenible y hoy hay que demostrarlo. Aterrizamos ahora en un tema que tiene una capacidad extraordinaria para captar la atención inmediata de cualquier comité de dirección: los impuestos. No importa el tamaño de la empresa ni el sector, es una de las pocas materias capaces de generar consenso absoluto sobre la importancia de escuchar atentamente. Nos acompaña Francisco Iglesias, CEO de Neocid, que está especializado en cumplimiento normativo, fiscalidad ambiental y asesoramiento estratégico para empresas afectadas por la normativa circular. Francisco nos ayudará a comprender mejor los impactos y oportunidades asociados al impuesto especial sobre el plástico. Francisco, adelante.
¿Se oye? Sí. Bueno. Bueno, pues voy a probar. Vale, perfecto. Vale. Bueno, antes de nada presentarme, soy Francisco Iglesias de la empresa Neocic. Y bueno, pues uno de los temas que tratamos con nuestros clientes pues es todo lo que afecta a la repercusión del impuesto al plástico, aparte de otros temas, ¿no? Contaros un poco, porque bueno, somos una consultora un poquito no habitual, porque nosotros dentro de nuestros servicios hacemos por un lado la parte de consultoría, pues asesorar sobre impuesto al plástico, bueno, temas como toda la parte legal, de que los gestores de residuos que trabajan con nuestros clientes pues estén cumpliendo toda la normativa de residuos, pues bueno, todo lo que es relativo al tema habitual de las consultoras, ¿no? Pero bueno, la particularidad nuestra es que también bajamos, yo digo que bajamos a la arena y cuando a un cliente le decimos, por ejemplo, que gestionar el plástico de forma correcta es rentable, pues no solo se lo contamos, sino que tenemos autorizaciones como gestores de residuos, como negociante de residuos, agente de residuos, y entonces podemos entrar directamente a gestionar sus residuos, ¿no? Y entonces cuando decimos pues, que bueno, muchas veces se cuentan cosas a nivel teórico y nosotros procuramos que lo vean a nivel práctico también y poniendo encima de la mesa lo que cuestan los residuos e incluso muchas veces los ingresos que se pueden obtener por los residuos. Entonces, pues bueno, dentro de toda esta tipología de servicios que hacemos, pues bueno, a día de hoy estamos trabajando con proyectos de economía circular en plástico, que lo contaré un poquito más adelante, el proyecto más concreto del plástico. Estamos trabajando con proyectos de economía circular en el textil. Concretamente estamos trabajando en un proyecto muy importante de recogida de residuos textiles en Marruecos, que se ha convertido en el gran productor del textil para toda Europa. Y bueno, con el cartón también hacemos proyectos, ¿no? Hacemos proyectos zero waste, lo que le llamamos residuo cero, es decir, que nuestros clientes entiendan. Bueno, es decir, el impuesto al plástico ya es la primera pincelada, el impuesto al vertido es otra pincelada, los costes de los scraps otra pincelada, es decir, no nos engañemos, es decir, la formación está muy bien, la concienciación está muy bien, pero al final las empresas lo que acaban entendiendo es cuando les cuesta dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, los proyectos Zero Waste en lo que trabajamos con los clientes es que entiendan que generan residuos. Evidentemente es una quimera pensar que una empresa no va a generar residuos, todos los procesos productivos generan residuos, pero nosotros tenemos una frase, para nosotros un residuo no deja de ser una ineficiencia. Entonces, lo que procuramos es que esa ineficiencia se convierta en un recurso para nuestros clientes y que entiendan que aquellos residuos que no se pueden reciclar, pues bueno, normalmente es por dos motivos principales, o bien porque se entregan demasiado mezclados para que no se puedan reciclar, o bien porque el propio material que se genera como residuo pues no tiene una solución de reciclaje, ¿no? Entonces trabajamos con ellos para que vean in situ, vamos a los almacenes, vamos a las fábricas y trabajamos con ellos para que entiendan por qué unos residuos, los gestores de residuos se los cobran, otros no, otros pagan más, otros cobran incluso por algunos, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajamos y evaluaciones de impacto ambiental también y bueno, en general proyectos técnicos, ¿no? Ya aterrizando un poquito más en el objetivo de la presentación, bueno, pues como sabéis, todo el tema del impuesto al plástico parte de una normativa europea. No es que especifique exactamente que hay que poner un impuesto al plástico, pero sí que incide en la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, trata de provocar esto y trata de provocar que haya un reciclaje del plástico, que haya un menor consumo de plástico y hace especial hincapié en lo que le llamamos los Single Use Plastic, los plásticos de un solo uso, ¿no? En España, pues esto ha aterrizado en primer lugar en la Ley 7/22 del 8 de abril,
concretamente un apartado muy concreto entre los artículos 67 y 83, y bueno, lo que especifica en la ley, pues que el objetivo es contribuir a la reducción de residuos plásticos y se articula como un tributo de naturaleza indirecta. Recordemos, los tributos de naturaleza indirecta son aquellos que gravan el consumo, no simplemente por la renta que tiene cada uno. Entonces, pues bueno, a partir de ahí se grava todo lo que son plásticos no reutilizables, parte de esa premisa. Entonces, ¿qué pasa? Entra en la normativa en concreto. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que exime de la tributación a todo el plástico de un solo uso que provenga de material reciclado, es decir, que sea reciclado, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ahí ya nos encontramos que lo que está tratando la normativa es a través de un impuesto, a través de un coste adicional a todos los que colocan envases en el mercado, pues de tratar de que entiendan que si meten plástico reciclado en esos envases, pues que al final van a tener una deducción en el impuesto, ¿no? Bueno, así en general, ¿vale? El impuesto grava la utilización en el territorio español de envases que conteniendo plástico no son reutilizables, es decir, aquellos productos plásticos. Después veremos aquí unos pequeñitos ejemplos también de materiales que se fabrican en plástico, pero sin embargo la normativa entiende que no entran dentro del impuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, se considera envase, o sea, grava se considera envase todo producto destinado a prestar la función de contener, proteger, hace una definición genérica de lo que es un envase: contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. Es decir, uno de los debates con uno de mis clientes, yo tengo un cliente del sector textil, y era si una percha es un envase. Y evidentemente llegamos a la conclusión de que sí que era un envase, y bueno, dependiendo de... Y en la normativa especifica, la percha, hay perchas que sí que te lo cobran como plástico de un solo uso, y hay otras perchas que no las tienes que cobrar como no cobran el impuesto de plástico a un solo uso. Pues es un ejemplo de algo que, bueno, siempre surgen dudas en si es o no envase. Aquí especifica manipular, distribuir y presentar mercancías. En el momento que hablamos de distribuir y presentar mercancías, evidentemente cuando vamos a una tienda de ropa, la mercancía está presentada en una percha, ¿no? Aquellos envases que compuestos de más de un material se sujetarán al impuesto en envases tanto vacíos como si contienen, protegen, manipulan, distribuyen y presentan mercancías. Y aquellos envases que, compuestos de más de un material, contengan plástico, se gravarán por la cantidad de plástico que contengan. Es decir, pues bueno, todos sabemos que hay plásticos, envases, que resulta que tienen una ventanita son de cartón, tienen una ventanita de plástico. Antes salió en la conversación que estamos en la cafetería el Tetrabric. El Tetrabric tiene plástico. El Tetrabric, es decir, hay empresas que dicen, no, oiga, es que dejo de envolver el plástico, vuelvo el Tetrabric. El Tetrabric sigue teniendo plástico y es uno de los elementos que está recogido como que tributa en el impuesto, ¿vale? ¿Qué no grava el impuesto? No grava la utilización de envases reutilizables. Esto es otro debate que tengo con mis clientes también, porque ¿qué pasa? Vale, muy bien, yo cojo ahora un comedor común. Resulta que tengo un proveedor que me trae, pues no sé, las alubias, me las trae en envase de vidrio. Oiga, ¿puedo decir que eso no es un envase, que es un envase reutilizable porque se lo devuelvo? Bueno, pues resulta que en la normativa, aquí hay unos choques muy grandes en la normativa sanitaria con la normativa del reciclaje, y yo creo que esto tiene que evolucionar de una forma muy diferente, porque eso se hizo toda la vida, lo de reutilizar un envase de vidrio, reutilizar otros tipos de envases, pues resulta que la normativa no lo permite. O sea, si ese envase no está puesto en la ficha técnica que sirve para reutilizar y tiene unas determinadas características que sirven para reutilizar, resulta que la norma no te deja reutilizarlo, hay que coger y tirarlo al contenedor correspondiente, ¿no? Entonces yo creo que a nivel político queda también una labor muy importante de coordinar, de que, bueno, prácticas que se han hecho toda la vida, y bueno, pues habrá que garantizar, pues a nivel sanitario, lo que queramos, que eso se pueda hacer, pero realmente es una incongruencia que tratemos de fomentar la reutilización y que determinados temas no se permitan, ¿no? Bueno, pinturas, las tintas, las lacas, los adhesivos, todo eso que va, diríamos, envolviendo, se da por hecho que no está incluido. Pequeñas importaciones o adquisiciones intracomunitarias.
¿Esto qué es? Yo compro un producto, resulta que ese producto me trae menos de 5 kilos de embalaje de plástico. Bueno, pues en teoría hasta 5 kilos no tengo que declarar el impuesto. Sí que es cierto que si me paso de esos 5 kilos ya tengo que declarar el 100%. Entonces, pues, bueno, poner los productos destinados, hay aquí una excepción que es toda la parte de productos sanitarios, medicamentos, bueno, un poco todo ese ámbito también lo excluye la normativa del impuesto, ¿no? Y después otro tema muy curioso que es los rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero. Es algo muy específico que dice la normativa que no está incluido dentro de lo que es el impuesto al plástico, ¿no? Entonces, vale. Bueno, hecho imponible. Hay 4 elementos, uno muy curioso, os lo cuento. Primero es la fabricación, es decir, el fabricante que fabrica un envase de un solo uso, evidentemente, tributa por el impuesto. La adquisición, pues bueno, pues cuando yo adquiero un determinado elemento que tiene el plástico y también es objeto de hecho imponible. La importación, en la importación ya en aduana es donde nos lo tienen que cobrar. Y por último, una cosa muy curiosa que le llaman ellos, que es introducción irregular, que bueno, es un elemento ahí etéreo, es como que bueno, si un día vienen a nuestra empresa y nos ven algo que tiene plástico y resulta que no lo hemos declarado, no hemos declarado que el fabricante lo declaró el impuesto, no hemos declarado la importación, no hemos declarado nada, nos descubren que tenemos ahí eso, pues bueno, pues es lo que llaman introducción irregular, ¿vale? Que sepamos que está esa figura ahí, que es un ente un poco extraño, pero bueno, se presume cuando quien posea, comercialice, utilice o transporte productos objeto del impuesto en territorio español no acredite haber realizado su fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o adquisición en territorio español, ¿no? Es una cosa muy curiosa, pero bueno, yo creo que es un poco lo típico que la agencia tributaria, pues cuando quiere, pues se puede meter hasta cualquier sitio, vamos. Le he dado al revés, perdonad. Bien, con los contribuyentes, pues un poco lo que especificamos en la línea del hecho imponible, ¿no? El fabricante, el adquirente intracomunitario, el importador y esa otra figura, quien posea, comercialice, utilice o transporte productos, objeto del impuesto, ¿vale? El devengo en la fabricación se produce cuando se realiza la primera entrega o puesta a disposición de los envases fabricados en territorio español. En la adquisición intracomunitaria hay una cosa curiosa que es el día 15 del mes siguiente, aquel en que se inicie el transporte o la expedición de los productos con destino al adquirente, o en la fecha de expedición de la factura si esta es anterior, ¿vale? En la importación, bueno, pues como os comentaba, en el momento que se devengan los derechos de importación de acuerdo con la legislación aduanera. En principio, aduanas es la que ya, evidentemente, tenemos que pagar nuestras tasas aduaneras por el producto en concreto que corresponda, pero al mismo tiempo nos van a cobrar el impuesto del embalaje de ese producto que hemos importado, ¿vale? Y bueno, el de la introducción irregular, en el momento que se realice la introducción irregular, de no conocerse dicho momento, se considerará que la introducción irregular se ha realizado en el periodo de liquidación más antiguo de los no prescritos. O sea que al loro que tenemos que tener todo justificado, porque si no nos van a meter un paquete de 4 años. O sea, al loro con esto. Obligaciones fiscales, vale, bueno, nada, algo muy sencillo. 2 pinceladas, la tramitación del alta en la agencia tributaria, hay que tramitar el alta, y después hay una autoliquidación para el impuesto. Como os comentaba, lo que es en aduanas sí que se pagan aduanas, pero cuando somos fabricantes o importadores y todo esto, pues tenemos que presentar este modelo, el modelo 592 de la agencia tributaria. Está muy vinculado al IVA en general, así, ¿vale? Como líneas generales. Evidentemente, todo esto tiene matices, pero bueno, en principio la normativa va un poco en la línea de hacerlo bastante parecido al tema del IVA, ¿no? En los supuestos de fabricación o adquisición intracomunitaria, los contribuyentes están obligados a autoliquidar o ingresar el importe. El periodo de liquidación coincidirá con el trimestre, como el IVA, como os comentaba, salvo que se trate de contribuyentes cuyo periodo de liquidación en el ámbito del impuesto del valor añadido, además lo concreta, sea mensual, en cuyo caso tendrán que hacer la liquidación mensual, ¿vale? Y en las importaciones el impuesto se liquidará en la forma prevista por la deuda aduanera. Hay una cosa curiosa aquí que es el modelo A22, que se refiere a la devolución del impuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿qué pasa?
Es decir, uno de los supuestos en los cuales yo me puedo deducir el impuesto es si en el caso de que yo importo un determinado producto, yo después lo exporto a otro país, fuera de España. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un gap entre yo importo un determinado producto, bueno, pues lo que sea, lo distribuyo dentro del mercado nacional, evidentemente aquello que tengo que distribuir dentro del mercado nacional, pues lo tengo que abonar el impuesto, pero muy bien, ¿y qué pasa con ese producto que yo exporto a otro país? Pues entonces, y además puede haber un gap, porque yo puedo importar este mes, lo tengo en mi almacén y dentro de 3 meses lo mando a Francia o lo mando a Portugal o lo mando a otro país. Entonces hay este modelo, que es el modelo A22, que especifica solicitudes de devolución del impuesto. Yo cada vez que digo devolución me echo a temblar porque la agencia tributaria, vamos, volando viene. Pero bueno, importadores de productos que hayan sido enviados por ellos fuera del territorio de aplicación del impuesto, importadores de productos que hayan sido destruidos. Esto es una cosa muy curiosa y a mí me genera un cierto debate, ¿no? Porque dice que hay que deducir el impuesto de aquellos productos que hayan sido destruidos. Vale, muy bien, pues oye, yo lo que entiendo así a bote pronto es que una partida de un producto determinado que resulta que, yo qué sé, pues que se ha caducado, que temas de estos y resulta que lo tengo que enviar a destrucción o a reciclaje o lo que sea, me permite la normativa deducir el impuesto del embalaje de ese producto, ¿vale? Sí que es cierto que tengo que justificar que se ha destruido. Evidentemente, y en algún sitio ha generado dudas, no es que yo el embalaje lo recojo, lo separo y lo envío a reciclaje o a destrucción, eso no me va a deducir el impuesto. Se entiende que se deduce cuando es el producto, para el que estaba embalado, el que he enviado a destrucción, ¿vale? Después, importadores de productos que se hayan reincorporado al proceso de fabricación, adquirientes de los productos con destinos sanitarios, lo que os contaba antes, es decir, si yo demuestro que en aduanas he pagado, pero yo después lo destino a productos sanitarios, pues también puedo solicitar la devolución de ese impuesto. Y, por último, adquirientes de productos que hayan resultado sujetos al mismo por haber sido concebidos, diseñados y comercializados para ser no reutilizables, cuando acrediten, en su caso, tras la realización de alguna modificación en los mismos, puedan ser reutilizados. ¡Buah! Esto es un galimatías de mucho cuidado. Es decir, yo importo un producto que resulta que iba a ser para un solo uso, pero en mi proceso de fabricación hago algo que después es un producto que se va a reutilizar, pues entonces yo justifico que, oiga, lo que usted me ha cobrado o yo he declarado como plástico de un solo uso, yo, mire usted, yo estoy fabricando estos productos que son productos para reutilizar y entonces puedo solicitar esa devolución del plástico, ¿no? Bueno, otro tema, otro lío que vale muy bien, pero además aún encima me exige obligaciones contables todo esto. Es decir, en cuanto a la fabricación de productos se debe llevar una contabilidad de los productos fabricados y en su caso de las materias primas necesarias para su obtención. O sea, debemos de reflejar en la contabilidad. Señores contables, vayan poniéndose las pilas y poniendo los asientos bien puestos de lo que compramos para la deducción del impuesto. En el supuesto de adquisiciones intracomunitarias se llevará un registro de existencias. Vale, cuando la adquisición es intracomunitaria no nos exigen tanto que sea en la propia contabilidad que llevemos esto, sino que tenemos que llevar un registro de las existencias que tenemos vinculadas a la deducción del impuesto, ¿vale? Y todo esto se debe remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria por medios electrónicos dentro del mes siguiente al periodo de liquidación. Es decir, a la Agencia Tributaria le tenemos que estar reportando todo esto para podernos deducir el impuesto. Y respecto a la obligación de facturación o repercusión, se plantean dos casos distintos. En el caso de fabricación, se debe incluir en la factura el importe de las cuotas de vengadas. Esto es importante. En un principio, el fabricante lo tiene que incluir en la factura. Peso y importe del impuesto. Y en el resto de supuestos, previa solicitud por el adquirente, se podrá desglosar el importe del impuesto repercutido en factura o en un certificado. Es decir, a mí me lo puede exigir mi proveedor y entonces yo le emito, o se lo incluyo en la factura o le emito un certificado. En el caso de expedición de factura simplificada, ahí sí que, bueno, nos eximen a los que emiten una factura simplificada, los típicos tickets, todo esto, pues se eximen de que se especifique el desglose, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido. Bueno, campos del libro de registro. Aquí toda una serie de temas que nos obligan a llevar el registro de todo esto, ¿vale?
Y bueno, problemáticas con las que son habituales, que nos estamos encontrando. Por un lado, la trazabilidad, es decir, es que fijaos, o sea, nos tenemos que ir a lo que importamos, a quién es nuestro proveedor, si en ese país resulta que, bueno, pues tiene la certificación, si no tiene la certificación, bueno, es un follón bastante importante. Revisar el Intrastat, facturas, albaranes, declaración aduanera, todo esto, desde luego, a nivel de administración, pues supone un reto importante. ¿Qué pasa? Uno de los temas es que es muy habitual que nos encontremos con un cierto, bueno, falta de coordinación con el proveedor, ¿no? O muchas veces pues no hay ese trato con el proveedor, simplemente se pide a un determinado proveedor, a lo mejor ya dejamos de tener relación con él y claro, tenemos un problema para que nos justifique todo esto, ¿no? Y bueno, identificar los flujos afectados, pues evidentemente también es otro de los problemas. Bueno, como ejemplos, productos que forman parte del ámbito del impuesto. Bueno, el típico envase de supermercado, es evidente que va incluido. El envase colectivo, es decir, ese plástico que envuelve las botellas que se venden en pack, eso va incluido. El envase del transporte, es decir, cuando yo me traigo un palet de una mercancía X y ese palet viene envuelto en plástico, evidentemente ese plástico también cotiza el impuesto. Y después, pues bueno, lo que dije antes, el single use plastic, es decir, aquellos envases, toda la tipología del takeaway, todo esto, pues a contribuir. ¿Qué no incluye? Os pongo unas pinceladas, es decir, evidentemente la lista es de elementos y de hecho hay una consulta con el Ministerio que especifica y detalla bastantes tipos de productos, pero bueno, por haceros una idea, la bolsa de basura, por ejemplo, pues no contribuye. Bueno, pues han decidido que no contribuye. Un mechero que está hecho de plástico, pues se entiende que no es de un solo uso, entonces pues no contribuye. La maceta, fijaos, en la consulta dicen, si la maceta es para contener la planta, pero que después tienes que sacar la planta y ponerla en otra maceta, es decir, si a ti te venden una maceta de plástico, pero que se entiende que solo es para que tú transportes la maceta, entonces paga impuesto. Si tú después en tu casa tienes una maceta de plástico, que es la que utilizas para poner la planta de modo permanente, pues esa no paga impuesto, ¿no? Hay cosas que, con el caso de la percha, también en la consulta especifican que si a ti te venden la prenda con la percha, es de un solo uso. Y sin embargo, si tú compras las perchas de forma independiente, no es de un solo uso. Siendo las dos plásticas, o sea, es una cuestión que, bueno, pues está cogida un poquito así con pinzas, porque yo sí soy de la tienda, digo, mira, te vendo el traje aquí y te cobro nada por la percha, porque así no tengo que declarar. No sé, son formas que, bueno, el típico tóner de la impresora, pues también se entiende que no es un plástico de un solo uso, entonces, pues bueno, ya os digo, he puesto una pincelada, en las consultas hay muchos más ejemplos y algunos curiosos. Pero bueno, consultas. Dos ejemplos de consultas que se han realizado, por ejemplo, la granza se considera que no es plástico de un solo uso, es decir, la granza que se compra para hacer envases de plástico, pues no es de un solo uso, ¿vale? O, por ejemplo, los adhesivos que se utilizan para los envases, todo esto, tintas, adhesivos, todo esto, no es de un solo uso. Forma parte de la base del impuesto. Vale, una duda que hay, que surge muchas veces, dice, bueno, vale, muy bien, pero yo estoy pagando un impuesto y lo estoy incluyendo en mi coste de producto, ¿tengo que repercutir el IVA sobre este impuesto? Pues sí, tenemos que repercutir el IVA sobre el impuesto, lo cual es un poco incoherente, en mi opinión, porque es un impuesto de un impuesto. Bueno, el impuesto... Según el impuesto de la ley de valor añadido, se incluyen en el concepto de contraprestación, por tanto, forman parte de la base imponible del impuesto, es decir, lo tenemos que meter en nuestra base. ¿Vale? ¿Cómo acreditamos? Los contribuyentes, fabricantes, por la autoliquidación y la factura de la compra, el importador es justificante de pago en aduanas, la factura debe consignar el importe de las cuotas, la cantidad de plástico no reciclado y el supuesto de exención. En caso de que hubiera una exención, se especificaría en la factura y se especificaría el artículo. ¿Vale? Bueno, la norma madre para acreditar que un plástico es reciclado y podemos deducir ese impuesto es la UNE, la 15.343 de 2008, ¿vale? ¿Qué ocurre? El tema es que muchas veces, pues bueno, importamos productos de países que es complicado que tengan la norma, ¿no? Y entonces, pues bueno, debe de ser una entidad internacional acreditada
Y lógicamente, pues muchas veces que se importan productos en otros países, pues debe de ser una entidad acreditada por ENAC. En el caso de plástico reciclado mecánicamente, debe de estar como mínimo con la norma, ¿vale? Evidentemente, y lo nombro en la diapositiva posterior, reciclaje es un paso posterior a la norma, requiere pues una mayor trazabilidad y evidentemente reciclaje ya incluye la norma. Es decir, si yo me certifico en reciclaje, pues evidentemente ya estoy cumpliendo la norma, ¿vale? Y en el caso del plástico reciclado químicamente, certificado emitido por entidad acreditada o habilitada específicamente para ello, ¿vale? Bueno, oportunidad, reciclaje. Para mí, reciclaje ofrece una solución estratégica para abordar los desafíos, enfocándose en optimizar la trazabilidad de los materiales, aumentar la credibilidad de los datos de reciclado y reducir los costes operativos. Evidentemente, el reciclaje es superior a solo el cumplimiento de la UNE y nos permite, pues bueno, que de cara, volvemos a lo mismo, de cara a una posible inspección de la agencia tributaria, evidentemente una empresa que tenga una certificación como reciclaje va a tener muchos más elementos para poder decir que puede, que la deducción del impuesto al plástico por utilizar plástico reciclado que está acreditada de forma más sostenible, ¿no? Vale, y ahora os voy a contar un poco nuestro proyecto, ¿vale? Porque nosotros llevamos ya varios años trabajando en un proyecto específico del sector textil y bueno, creo que es un ejemplo de que muchas veces la sostenibilidad, yo le pregunto a muchas personas, dice, ¿tú crees que la sostenibilidad cuesta dinero o ganas dinero? Y dice, normalmente todo el mundo te dice cuesta dinero. Vale, yo puedo acreditar que en muchos casos también se gana dinero con ella, y voy a ver si os demuestro un poquito todo esto, ¿vale? Bueno, nosotros trabajamos, bueno, venimos de Galicia, podéis entender que nuestro principal cliente allí es, bueno, en concreto la cadena Zara de tiendas, y estamos trabajando con ellos en un proyecto de reciclaje del plástico que generan en su logística, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, el proyecto lleva ya varios años funcionando, es decir, la primera idea que hubo para poder hacer esto era unificar los plásticos de los proveedores. Es decir, uno de los problemas del sector textil es que a mí me lo suministran en polipropileno, a mí en polietileno, hasta en PVC. Hace años se vendían... Uy, sí, se oye ahora. Hace años se vendían prendas hasta en PVC, que el PVC después al final se acabó descartando, ¿no? Entonces, el punto número uno era, bueno, vamos a ver, señores, ¿yo qué me voy a encontrar? Que voy a recoger plástico a un almacén y me voy a encontrar 3, 4, 5 tipologías de plástico distintos. Primer problema. Uno de los primeros temas es unificar el plástico. Unificamos tipología de plástico. Vemos qué plástico cumple los requisitos que necesita la prenda para su función, transportar la prenda, que cumpla todos esos requisitos. La galga del material, también para no consumir plástico de más. Había proveedores que estaban suministrando galga 120, otros de 80, y bueno, pues se unificó una tipología de plástico. Una fase 2 fue suministro de medios. Nosotros entendimos siempre que este proyecto podía funcionar si nosotros rescatábamos directamente el plástico lo más limpio posible para poder entrar en procesos de reciclaje sin contaminaciones, ¿vale? Entonces, una parte 2 fue el suministro de medios, formación, sensibilización, formación también, íbamos a los centros a formar, y después la operativa y la transformación en nuevas turbinas. Vale, voy a ir un poquito rápido, todo esto afectaba a proveedores, fabricación, distribución, venta y tiendas. Suministramos algo muy sencillo, de verdad. Yo lo que me he encontrado en nuestra experiencia es que a veces las soluciones muchas veces son cosas muy sencillas y muy de no complicarse mucho, y en este proyecto lo encontramos muy claro. Suministramos un elemento que le llamamos la NASA. Yo soy un grandísimo defensor de las bolsas transparentes. Y sin embargo aquí en España seguimos con las bolsas negras y las bolsas de colores, que está muy bien.
Pero claro, yo es que he visto un montón de sitios en donde tienen bolsas de colores y llega la persona de la limpieza y mete todas las bolsas en el mismo carro. Y digo yo, uy, peligro. Y ya no digamos cuando veo todas las bolsas negras y veo contenedores separados y veo todas las bolsas negras. Digo, esto vamos, fijo, que no acaba en reciclado. Bolsa transparente, un elemento que nos permitía en los centros optimizar las cantidades, los kilos de plástico que se introducían en esas bolsas. Una tontería, una jaula para transportar en vez de andar llevando bolsas a mano, no, sistemas de este tipo, y una prensa de compactación. Esa tontería de una prensa pues nos permite recoger 20 toneladas de plástico en Polonia y llevarlas a Alemania. ¿Por qué? Porque en ese almacén que está generando el plástico, automáticamente en el punto que generan el plástico, compactan el plástico, hacen 2 kilos y esas balas nos acumulan hasta un tráiler completo y enviamos directamente un tráiler completo de un almacén directamente al reciclador. Un plástico que es perfectamente limpio y además sabemos que es el mismo tipo de plástico, que es el que hemos unificado. Con lo cual, vamos, no tengo el contenedor en el exterior mojándose, volando por el aire, no tengo 1000 cosas y el plástico resguardado y se puede reutilizar, reciclar. Formación. Hay que ir a los centros y enseñarles que el plástico no es todo el mismo tipo de plástico, que ellos tienen unos plásticos que son de un tipo, otros plásticos que son de otro, que conozcan cuáles son los plásticos que tienen que separar y cuáles son los que tienen que tener un proceso los que tienen que tener ese proceso de reciclaje. Y lógicamente que no vaya una botella de PET en medio de una bala de plástico, porque si no el proyecto ya se nos cae, ¿no? Formación, vale, todo esto se montó toda una operativa. Bueno, esto ya es algo que ya estamos aquí poniendo la guinda, que es que estamos instalando máquinas ahora que ya pesan en origen, con lo cual, y yo siempre digo lo mismo, dice, en el mundo de los residuos siempre me alucinó que le dejáramos al que nos diga cuánto nos va a pagar o cobrar, porque nos va a decir el peso y nos va a decir todo. A mí siempre me dejó alucinado, es decir, no, es decir, con esto eres tú el que dice lo que pesa el material y yo te diré cuando llega a planta si estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo o no. Con lo cual ganamos ahí también trazabilidad en el sentido de que saben lo que están entregando. Bueno, todo esto supone que esas balas, eso es un ejemplo de una foto de un tráiler, se envía a proceso de granceado, se envía a granza y estamos fabricando a día de hoy bobinas con 30 o 50% de material reciclado, ¿vale? El año 2025 hemos movido 5.459 toneladas de plástico por toda Europa, es decir, en diferentes almacenes y tiendas incluso, todo esto. Para que os hagáis una idea, yo siempre digo lo mismo, el plástico por el impuesto cuesta dinero, pero sin embargo si lo recojo yo y se lo envío a un reciclador, es que me van a pagar por ese plástico. Nosotros hemos tenido un promedio, parece una tontería, pero hemos obtenido un promedio de venta del plástico de 310 euros tonelada. Nuestros clientes han ingresado 1.690.000 euros en un año solo por conseguir un circuito de reciclabilidad del plástico. Y después, aún encima, de esas 4.500 toneladas, 700 toneladas hemos conseguido introducirlas en la fabricación de nuevas bobinas recicladas. Con lo cual, se han ahorrado 318.000 euros en el impuesto al plástico, porque han certificado que esas bobinas para enfundar nuevas prendas y todo eso, pues que estaban utilizando plástico reciclado, que además era de ellos mismos, con el precio controlado, porque me da igual, porque el plástico lo recojo yo, no me importa si sube o baja el material, gestiono yo todo el circuito, y a día de hoy, pues el criterio que se ha establecido, estamos en un 30 o un 50%, ¿vale? En la fabricación de esa tipología de envases de prendas. Bueno, resultados, creo que alcance, implantado en toda Europa, estamos exportando granza a Europa, Asia, África y previsión de expansión a nuevos países. Está funcionando bien y eso tiene un problema, que nos están pidiendo que vayamos en concreto a Estados Unidos, nos están pidiendo que vayamos a montar el sistema y a ver si somos capaces.
eficiencia, ahorro en declaración de envases, sistema mixto, ahorro en el impuesto, menores costes de manipulación y gestión de residuos, mejora de la imagen y optimización de procesos, ¿vale? Esto es un QR que simplemente es un checklist simplemente de, pues bueno, como son contestar unas poquitas preguntas, por si lo queréis utilizar el QR. Está también en el posavasos que os entregamos, y es simplemente hacer un checklist, pues bueno, un poco para que sepáis si vuestra empresa pues está en línea con el impuesto al plástico. Y ya he acabado, he tratado de cumplir el tiempo y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, gracias a Ecocer por invitarnos y espero que haya servido de algo. Francisco, muchísimas gracias porque bueno, tu intervención ha sido bastante aclaratoria para una de las dudas más comunes que nos encontramos con este impuesto. Simplemente a mí me gustaría también dar un dato más de cuantía de ahorro económico con este impuesto. En Ecocer tenemos un cliente que no, por protección de datos, lógicamente no podemos dar el dato, pero que en el ejercicio de 2025 se ha ahorrado 8 millones de euros en el impuesto del plástico. Así que muchísimas gracias por tu aportación. Bueno, pues llegamos a la última ponencia de la jornada. No me voy a autopresentar porque ya llevo hablando toda la mañana, ya me tenéis bastante visto. Y bueno, hemos estado hablando de circularidad, de normativa, hemos visto muchos datos. Ahora vamos a darle un apretoncito más a la tuerca y vamos a pensar un poco en cómo convertir todo esto en negocio. Entonces vamos a conocer cómo las certificaciones de plástico pues pueden ser unas ventajas bastante competitivas. A mí me gustaría empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué algunas empresas venden exactamente el mismo material reciclado al precio distinto que otras, a un mejor precio? Cuando digo el mismo precio exactamente me refiero al mismo polímero, la misma aplicación y a veces incluso hasta el mismo origen. ¿Será porque tienen mejores comerciales? A mí me gustaría pensar que sí. Yo como comercial pues quiero creerlo. Pero la realidad es otra. El mercado ya no compra únicamente plástico. El mercado compra confianza, compra trazabilidad, seguridad y evidencias. Porque cuando un cliente incorpora material reciclado a su producto también está asumiendo un riesgo. Y cuanto más pueda reducir ese riesgo, más valor tiene el producto. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? Pues porque el mercado ha cambiado, lo hemos visto durante esta mañana y además ha cambiado muy rápido. Hace unos años bastaba con decir que un producto era sostenible, ahora ya no. Hoy la pregunta es, ¿puedo demostrarlo? Europa está endureciendo la regulación y los clientes están a su vez endureciendo los requisitos. Los departamentos jurídicos de las grandes marcas están endureciendo absolutamente todo. Por tanto, hemos pasado de un mercado basado en declaraciones a un mercado que está basado en evidencias. ¿Por qué importa la certificación? Pues pensemos en la situación de un director de compras. Tiene delante 10 proveedores, todos le dicen que tienen un material reciclado, todos le dicen que son sostenibles, todos le dicen que tienen trazabilidad. ¿Cómo saber quién tiene la razón? Pues normalmente no lo saben. Y ahí es donde entra a jugar la certificación. La certificación no sustituye al proveedor, pero sí aporta algo fundamental, que es una verificación independiente. En otras palabras, deja de ser una conversación basada en confianza personal para convertirse en una conversación basada en evidencias.
La certificación es una herramienta comercial. Durante muchos años la certificación ha sido vista como una especie de impuesto empresarial. Algo que debería hacer, algo que cuesta dinero, algo que genera auditorías y, sinceramente, nadie se levanta por la mañana pensando «Uy, qué ganas tengo de recibir a un auditor». Pero las empresas líderes han cambiado completamente la forma de verlo. Hoy se utilizan las certificaciones para vender, para diferenciarse, para acceder a nuevos clientes, para proteger sus declaraciones ambientales. Incluso ya en las licitaciones públicas, las certificaciones están empezando a ponderar más. De momento no son obligatorias, pero sí ha habido certificaciones públicas de textil en el cual si una empresa demostraba el origen orgánico del algodón del tejido, pues ponderaba más que frente a otro competidor. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna vez un cuestionario de cliente con 20 o 30 requisitos? Y cuando terminas de responder, llega otro. Pues bien, cada vez más empresas incorporan la certificación directa en los procesos de homologación. Si no la tienes, ni siquiera llegas a presentar oferta. La certificación no garantiza una venta, pero sí garantiza que te permitan competir. ¿Qué es más fácil? ¿Convencer a un cliente durante 6 meses de que hacemos las cosas bien? ¿O mostrar una certificación emitida por una entidad independiente? La respuesta es bastante evidente. La certificación acelera los procesos comerciales porque reduce tiempo y el tiempo es necesario para generar esa confianza. Es pasar del créame a aquí tiene la evidencia. El gran problema del sector europeo es que siempre habrá alguien más barato. Siempre. No importa cuánto optimicemos. Por tanto, la pregunta es, ¿queremos competir únicamente por precio? ¿O queremos competir por valor? La certificación permite precisamente eso. Se cambia la conversación del cuánto cuesta a esto qué garantías ofrece. ¿Por qué es importante contar con la verificación de un tercero? Porque ese tercero da esa evidencia que hace que la credibilidad esté respaldada por un organismo ajeno. La función que hacemos en Ecocer Ibérica precisamente es una función de acompañamiento. Queremos ser socios de las empresas que se vayan a certificar con nosotros. Esa labor de acompañamiento tratamos de persona a persona, en la cual entendemos muy bien el proyecto. Antes de dar la elegibilidad a un proyecto, pues entramos en las entrañas de la empresa, conocemos muy bien a dónde se quieren dirigir y nos adaptamos para ser compañeros de ese viaje. No solamente acompañamos porque sea nuestro eslogan comercial, acompañamos de manera real. De hecho, aprovecho la ocasión, ven en el centro de la mesa, junto a nuestro emblema, que es la golondrina roja, ven un producto que efectivamente es de plástico reciclado, que es un premio que la semana pasada recogimos en Barcelona, que fue otorgado por el Beauty Cluster, que aprovecho para saludar a Melissa, que está hoy acompañándonos con nosotros. Y Ecocer se alzó con el segundo premio en digitalización, en mejor empresa proveedora de digitalización, frente a 271 candidaturas. Para nosotros es un orgullo el poder ofrecer ese acompañamiento, porque la digitalización es sostenibilidad y va muy enfocado con nuestro proyecto. Rachel ya ha explicado Reciclash. A mí sí me gustaría comentar varias cositas de Reciclash, que posiblemente es la certificación que está creciendo más actualmente, sobre todo en empacaje. Y a mí me gusta resumirla en dos preguntas muy sencillas. La primera, ¿este envase es realmente reciclable? Y la segunda, ¿cuánto material reciclado contiene realmente? Parece simple, pero cuando entramos en detalles técnicos deja de ser tan simple, como bien hemos visto con Rachel. Porque una cosa es que algo sea reciclable en la teoría y otra muy distinta es que en una planta de reciclaje pueda procesarlo eficazmente. Esto es como los propósitos de Año Nuevo. Todos son excelentes en teoría, pero la realidad suele ser bastante más exigente. Los beneficios que tiene Reciclash los hemos visto con Rachel. Rachel también adelantaba otras certificaciones en plástico, como puede ser la certificación OBP, que tiene una filosofía diferente. Esta certificación no pregunta
únicamente que reciclamos. Esta certificación pregunta dónde evitamos que ese plástico termine. Y eso tiene muchísimo valor, porque no todos los residuos tienen el mismo riesgo ambiental. Aquí la sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una acción bastante concreta. Tuve la oportunidad de estar con una empresa que fabrica toallas con plásticos recogidos de las costas, y esta certificación pues añade y refuerza esa evidencia de la que tanto estamos hablando. GRS. Bueno, GRS seguramente sea ahora mismo una de las más conocidas porque también es una certificación que lleva más tiempo. Si Reciclash es muy fuerte en packaging, GRS es probablemente el estándar más transversal. ¿Por qué? Porque no solamente controla el contenido reciclado, también revisa aspectos sociales. Esta norma tiene aspectos sociales de condiciones de trabajo, de seguridad. Revisa también los aspectos químicos, los aspectos documentales. En resumen, no solo evalúa el material, sino que también evalúa la organización. Es una certificación que es bastante robusta. Tenemos una comparativa de los tres esquemas que estamos tratando hoy: Reciclash, OBP y GRS Plastic. Y bueno, aquí pues aparece una pregunta clásica que yo en mi día a día pues tengo que contestar a muchos clientes. Bueno, Abraham, ¿y cuál es la mejor? Pues la respuesta comercial es que depende. Depende del mercado, va a depender del cliente, va a depender del producto y sobre todo va a depender de los objetivos estratégicos que tiene la empresa. En cuanto a ventajas, pues indicar que, bueno, que la certificación no es un diploma para colgarlo en la recepción. La certificación no sirve para decorar una pared, sino que probablemente, si pensamos que es para eso, estemos haciendo algo mal. La certificación debe utilizarse para generar oportunidades comerciales, para abrir puertas, para acceder a clientes, para proteger márgenes, para diferenciarse. Por eso la ecuación real es certificación igual a oportunidad de negocio. Es cierto que en una primera instancia las empresas pueden ver la certificación como un coste. Lógicamente es un coste. Yo les hago ver a las empresas que lo deben de ver como una inversión. Una inversión que, aparte de que le va a garantizar esa apertura de puertas, ese acceder a otros clientes, le va a proteger los márgenes, porque vamos a trabajar con unos sistemas que esos sistemas le van a hacer mucho más eficaces. Y al ser más eficaces, se disminuye el tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces, podemos verlo como un coste, pero yo siempre invito a la reflexión de que la certificación se vea como una oportunidad de mejora, como una inversión. Y me gustaría terminar con una reflexión. Dentro de 5 años, prácticamente todas las empresas pues, tendrán que demostrar la trazabilidad, el contenido reciclado y el cumplimiento regulatorio. La cuestión ya no es si llegará, porque ya está llegando, ya está aquí. La cuestión es quién se posicionará antes. Las empresas que entiendan la certificación como una inversión estratégica, tendrán ventaja. Las que la vean únicamente como un requisito, pues acabarán haciendo igualmente, pero cuando el cliente se lo exija. Y normalmente negociar desde la anticipación es bastante más cómodo que negociar desde la urgencia. Vemos en esta presentación una especie de mapa que deberían de seguir las empresas que estén interesadas en una certificación, en el cual pues se le invita a hacer un diagnóstico inicial de revisar los materiales, proveedores, procesos y las rutas del reciclaje, identificación del certificado, de las certificaciones compatibles con el modelo de negocio. Por eso yo decía que es importante hablar, conocer muy bien a la empresa, ese acompañamiento que desde Ecocera Ibérica damos. Y hay que diseñar una hoja de ruta, hay que priorizar según la urgencia regulatoria y la oportunidad comercial. La integración con sistemas de gestión existentes, los ISOs, ESG, EPR, las auditorías internas. Tenemos que, hablando de auditorías internas, ver nuestras propias capacidades internas como empresa. Si la formación de los equipos técnicos y de calidad, si hay que implantar procedimientos documentales y de auditoría. Y hay que hacer una comunicación estratégica. La difusión basada en hechos verificables. Evitar claims ambiguos e integrar certificaciones en marketing B2B ayuda a la documentación comercial corporativa. Realmente es una oportunidad.
la idea más importante con la que a mí me gustaría que se quedaran hoy es que la certificación no es un diploma para colgarlo en la recepción, sino que es la llave para acceder a nuevos mercados y a crecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya aprovecho que estoy por aquí y vamos a clausurar el evento. Ahora sí, ya hemos llegado al final de esta jornada y bueno, la mejor noticia es que hemos conseguido hablar durante varias horas de reciclabilidad, certificación, fiscalidad, trazabilidad y normativa europea y bueno, la sala sigue prácticamente llena. Eso en sí mismo ya merece una certificación. Quiero agradecer sinceramente a todos nuestros ponentes por compartir su experiencia, su conocimiento y la visión de futuro. A la Universidad Pablo Olavide su magnífica acogida y, por supuesto, a todos ustedes pues, por dedicarnos el tiempo de acompañarnos hoy, tanto a los que están de manera presencial como a los que nos han seguido por el streaming. A lo largo de esta jornada hemos hablado de economía circular, de materiales reciclados, de reciclabilidad, de certificación, de impuestos, de regulación y, sobre todo, de competitividad. A primera vista parecen temas diferentes, pero todos convergen en una misma conclusión. El futuro no pertenece necesariamente a quienes esperan a que el mercado cambie, sino a quienes entienden el cambio antes que los demás. La economía circular consiste en prolongar la vida útil de los materiales, evitar desperdicios y mantener el valor en circulación el mayor tiempo posible. Y eso es exactamente lo que hemos intentado hacer hoy con las ideas. Ponerlas en movimiento, compartirlas, enriquecerlas y hacer que sigan circulando entre las empresas, instituciones y profesionales. Espero que regresen a sus organizaciones con nuevas perspectivas, nuevos contactos y alguna idea capaz de generar nuevas oportunidades de negocio. Porque si algo hemos comprobado esta mañana es que la circularidad ya no es únicamente una cuestión ambiental, es una cuestión de competitividad. Y quienes sean capaces de demostrar, certificar y comunicar lo que hacen, pues tendrán una ventaja que será cada vez más difícil de replicar. Así que les animo a que las conversaciones que han comenzado hoy no terminen en esta sala, intercambien tarjetas, contacten con los ponentes, planteen proyectos, hagan preguntas y exploren colaboraciones. Y, por supuesto, Ecocer, su socio para cualquier certificación, no solamente de plástico. Porque al final los eventos no se recuerdan por las presentaciones que vimos, sino por las decisiones que tomamos después de escucharlas. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un auténtico placer compartir esta jornada con todos ustedes. Que tengan un excelente regreso, mucho éxito en sus proyectos y sobre todo que la próxima vez que nos encontremos sea para hablar de nuevas oportunidades y no de nuevos problemas regulatorios. Muchísimas gracias.